Amigos de la maestría, amigos del propedéutico en este caso. Bueno, entonces, en esta clase es una clase de integración de los temas que hemos visto anteriormente. Entonces, en esos temas de integración, escogimos dos tareas. La primera tarea que escogimos fue esta de aquí, que es la del alumno Brito Vargas Axel. Entonces, no sé si esté aquí entre nosotros, Brito Vargas Axel, pero este es algo sumamente común. Es sumamente común porque casi todos nosotros cuando empezamos a hacer estudios de investigación, casi siempre empezamos a hacerlos, tenemos en la cabeza hacer ensayos clínicos. Entonces, un ensayo clínico es un buen estudio, es quizás uno de los estudios más fáciles de pensar, pero es de los más difíciles de hacer. La razón es porque requiere mucho dinero, como lo vamos a ver en este momento, requiere que no sea el investigador el que invite directamente a sus pacientes, como por ejemplo si yo soy reumatólogo, yo no puedo invitar a mis pacientes porque eso serían conductas antiéticas, y entonces eso empieza a ser un obstáculo en contra de hacer un ensayo clínico. Sin contar con que la aleatorización no la puedo hacer yo, sino tiene que ser otra persona que haga la aleatorización, debe de ser otra persona la que supervise, debe de ser otra persona más la que esté supervisando la captura de los datos, y entonces se vuelve que hacer un ensayo clínico es un conjunto de personas que están haciendo de este tipo de proyectos. Entonces, sin embargo, pues claro que es uno de los más atractivos, sin duda, y es uno quizás de los más fáciles de llevar a cabo. Entonces, vamos a ver este caso. Dice, eficacia clínica de la venlafaxina en pacientes con osteoartrosis de rodilla. El tipo de estudio, él lo propone como un ensayo clínico, ¿no? Experimental, longitudinal, prolectivo. Yo aquí le abonaría que sería un ensayo clínico aleatorio, ensayo clínico, ¿sí? ¿Por qué? Porque es sumamente importante que el médico no sea el que esté seleccionando a los pacientes, ¿no? Entonces vamos a ver todas las características y por qué yo creo que este estudio no es viable, por lo menos no es viable para fines de la maestría. Una de las cuestiones es esta, que yo aquí tendría que aleatorizar a los pacientes, ¿sí? Entonces es ensayo clínico aleatorio o aleatorizado, es un estudio experimental, es longitudinal porque lo va a medir en más de una ocasión, es prolectivo porque va a agarrar a los pacientes, o sea, él es el que va a hacer la evaluación de los pacientes y va a ser comparativo, bueno, en este caso él está proponiendo contra placebo. Entonces, él dice como disminuir los sesos, yo creo que aquí quiso decir los sesgos, eh, que es un estudio que sea aleatorizado, cegado y comparativo. Entonces, vean ustedes las dificultades que va a tener el doctor Brito. Entonces, tiene que empezar a tomar pacientes con osteoartrosis de rodilla, que eso está muy adecuado, eso no tiene ningún problema. Y estos pacientes con osteoartrosis de rodilla van a tener unas características. Las características que va a tener estos pacientes le llama demarcación diagnóstica. Para empezar, son pacientes ambulatorios, son pacientes de la 28 que cumplen los criterios de la Academia Americana de Reumatología de osteoartrosis de rodilla. Los va a clasificar en algo que le llamamos estratificación pronóstica. Aquí se le olvidó una tilde, pero se lo ponemos rápidamente. Y entonces va a tener aquí distintas categorías. La primera categoría es edad de 40, mayores de 40 o menores de 40 años. Ahí puede empezar a ser como categorías, ¿no? Entonces, digamos que puede tener un grupo, el grupo de más de 40 años,
el grupo de más de 40 años y lo va a comparar contra los menores de 40 años. Eso podría ser una primera estratificación. O sea, estratificación quiere decir que yo voy partiendo los datos. La segunda estratificación puede ser el tiempo de evolución. Entonces, puede ser que tenga tiempo de evolución, aquí le pone más de 5 años y menos de 5 años, lo voy a respetar. Entonces, es más de 5 años versus con menos de 5 años. Y después él habla sobre, voy a quitarlo aquí, y entonces él habla de hacer otra categoría, que sería el estado funcional de los pacientes. Es decir, no es lo mismo que yo trate a un paciente con un estado funcional bajo o un estado funcional alto. Entonces aquí tendría estado funcional igual que más y menos de 5 años, modificaciones según el punto de Karnofsky que él pretenda. Otro más puede ser el estado nutricional, o sea, no es lo mismo el obeso que el no obeso, no es lo mismo el estado mental, ¿no? No sé muy bien a qué se refiere. Y pone otros, es decir, los distintos grados que tiene la osteoartrosis. Ok, entonces, ya con todo esto en mente, tendríamos que el ensayo clínico al autorizado es un estudio que, de todas, es un estudio que se llama que es prolectivo. Entonces, con prolectivo quiere decir que empieza desde aquí, o sea, empieza desde la selección e invitar a los pacientes. Yo selecciono, invito a los pacientes y lo voy viendo en el tiempo. Pero ahora, ¿qué significa que sea longitudinal? Longitudinal significa que debe de tener por lo menos más de 2 mediciones. Entonces, 2 mediciones o más. Entonces, aquí a mí se me ocurre que las mediciones que puede llevar a cabo el doctor Brito podría ser, ¿qué les parece? Aquí, ver cómo está el dolor en este momento, cuando justo después de aleatorizarlos, antes de darle el medicamento, ¿no? Entonces, yo en este momento puede ser que aquí, yo decida tener una visita cero, o sea, un tiempo cero, ¿no? Entonces, aquí voy a tener yo una visita cero. Ay, perdón, que se me está complicando aquí el asunto. Déjame ver si lo puedo bajar todo. No, no lo puedo bajar todo. Entonces, yo aquí tendría una visita cero, justo en este momento, aquí. Después puedo tener otra visita, digamos que a los 6 meses, y después tengo otra visita más al año de edad, para ver, al año de darles el medicamento, para ver si hay una reducción del medicamento. Entonces, ahora, ¿qué complicaciones puedo empezar a tener? ¿Qué complicaciones visualizo yo en este estudio? Bueno, uno, que ¿quién me va a dar la vaccina? Y después, el concepto de placebo. El concepto de placebo es interesante, porque placebo quiere decir es un medicamento igualito a la venlafaxina, ¿no? Entonces, es medicamento idéntico. El mismo, el mismo tamaño, sabor, color, olor, ¿no? Todas las características para ver si va a reducir el dolor, para ver si son exactamente iguales. Esa es una otra complicación porque no le puedo dar, digamos que vitamina C, no le puedo dar ninguna otra cosa, sino tendría yo que garantizar que es un medicamento que sea inocuo completamente. Y finalmente tengo esta parte que es la reducción del dolor. Perdón, antes de eso, tendría que venir en la parte del cegamiento. ¿Cómo poder hacer el cegamiento? Bueno, el cegamiento quiere decir que voy a necesitar a otra persona más, que en este caso tendría que ser el farmacéutico, y el farmacéutico tendría que ser el encargado de darle los medicamentos
de manera que el médico no lo sepa. No sepa a qué paciente le tocó uno o el otro. ¿Por qué? Porque puede ser que el médico pueda inducir la respuesta de reducción del dolor. Entonces, con inducir la respuesta de reducción al dolor, quiero decir que podría ser que el propio médico le dice, ¿y cómo le ha ido con el medicamento? ¿Le ha disminuido mucho, 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 mucho o no tanto? ¿Sí? Entonces, el médico tiene que no saber qué es lo que le está pasando. ¿Sí? Pero también tiene que estar listo el farmacéutico para que se abra el ciego y puedan tener el resultado de manera temprana y pronta. Ejemplo, el estudio de la vacuna del COVID. En el estudio de vacuna de COVID se presenta un caso de mielitis transversa. Entonces, en ese caso de mielitis transversa estaba cegado, es decir, estaba, digamos, un grupo contra el otro. Entonces, aquí es la vacuna contra placebo. Nadie sabía a qué grupo le había tocado el medicamento. De tal manera que lo que se tuvo que hacer fue abrir el ciego para poder saber a qué grupo le correspondía. En el caso de la vacuna, cuando abren el ciego, lo que sucedió fue que efectivamente la vacuna fue la que hizo el evento adverso. Y entonces después de eso tuvieron que parar el estudio, ya no vacunar a más personas, tuvieron que parar el estudio para poder entender si el medicamento había sido la causa de la mielitis transversa, o sea, del evento adverso o no. Entonces, esto lo hizo muy difícil, o esto lo hace muy difícil, y esa fue la razón por la cual se tardaron algún tiempecito. ¿Sí? Y entonces, bueno, ya tenemos aquí la maniobra y tenemos que decir si la aplicación es adecuada. Esto se logra, bueno, aquí dice, tomando en cuenta que sea la dosis adecuada de venlafaxina o de placebo, cualquiera de los dos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque yo como investigador no podría saber qué es lo que le están dando a este paciente. Déjenme hago un poquito más grande esto. ¿Vieron qué fácil? Aquí está. Ajá, aquí queda. Muy bien. Ahora, ¿cómo lo puedo realizar? ¿Cómo puedo saber que esta dosis es adecuada de placebo? Bueno, aquí casi siempre lo que hago es que tengo un diario del medicamento. El diario del medicamento quiere decir que, uno, o tengo cómo contar ya sea por conteo de pastillas, o sea, que regrese a la cita, o sea, que vaya regresando a la cita continuamente, digamos, cada mes, y yo pueda tener un control como un conteo de pastillas. La segunda manera, y que esto lo hace tan difícil, es que pudiera tener el paciente, digámoslo así, niveles séricos, que fue justo como lo hicieron en el estudio de la vacuna, ¿no? Entonces, en la vacuna, lo que encontraron es que buscaban a ver si había niveles séricos en donde se podía hacer que la vacuna. Aquí tengo una pregunta de Galaxy A70. Me voy a cambiar para ir a la pregunta de Galaxy A70 que levantó la mano. Sí, adelante, adelante, Galaxy A70. Sí, Galaxy A70. Galaxy A70. Dice, el buen Brito dice, se está defendiendo, quiere defender su idea y dice, uno de los espectadores levantó la mano. Sí, adelante. No sé cómo le hago para darle la voz, pero nada más voy a comentarle aquí que dice el buen Axel Brito Vargas que la venlafaxina sí es un medicamento que es dado por el IMSS, ya nada más él tendría que garantizar que haya medicamento para todos, o sea, que haya medicamentos para todos los pacientes, y también tendría que buscarse cuál es el placebo que le va a dar a los pacientes, ¿no? Entonces, esos son como los dos puntos. Entonces, Galaxy A70 dice que fue un error de dedo. Voy a continuar con la presentación. Entonces,
créanme que aunque el medicamento esté en el cuadro básico, ustedes no lo pueden utilizar como tal en un ensayo clínico si es sin pedir permiso de los comités nacionales de investigación. Y entonces, en los comités nacionales, en el Comité Nacional de Investigador, estos proyectos no pasan tan rápido porque no tienen patrocinio, no tienen quien se vaya a hacer cargo de los eventos adversos. Es decir, los eventos adversos que se vayan a presentar deben de correr a cargo del investigador que lo está haciendo, no del IMSS. No sé si me explico en ese aspecto. Entonces, aquí Brito va a decir, yo lo quiero hacer y que el IMSS se haga cargo de los eventos adversos, ¿sí? O sea, porque además ya se utiliza. Puede hacerse, pero tengan en cuenta que eso es un poco difícil, tiene que ver con sus servicios y con sus médicos y con sus médicos de base, ¿no? Entonces, regresamos. Entonces, antes de la interrupción que levantaron la mano, entonces recordábamos que pueden ser aquí los niveles séricos, la aplicación correcta, ¿sí? Tanto de uno como del otro. Ahora, tienen que también pensar en las maniobras periféricas, ¿sí? ¿Qué es una maniobra periférica? Bueno, una maniobra periférica sería todo lo que va al lado del sujeto. Es decir, no es lo mismo este paciente que tiene osteoartrosis de rodilla, que está, que recibe la consulta, digamos, una vez ¿qué les gusta? Cada 2 meses, a este que le están hablando por teléfono y que está teniendo seguimiento durante mucho tiempo y recibe como maniobra periférica tener un poquito más de atención. Es decir, ¿qué tal que el paciente le duele muchísimo la rodilla y como maniobra periférica se toma un naproxen, ¿no? O toma un paracetamol? Bueno, pues lo más probable es que este paciente vaya a disminuir su dolor, pero no por culpa de la venlafaxina, sino probablemente puede ser por culpa de los otros medicamentos a los cuales hay que tener en mente, hay que tener considerado. Y bueno, finalmente nos vamos a la parte de reducción del dolor. En esta parte de reducción del dolor, lo primero que tenemos que decir es cómo lo vas a medir. ¿Cuál va a ser la manera de medirlo? Bueno, eh, mm, vamos a pensar que la reducción del dolor, o dolor, en realidad dolor sería su desenlace, no reducción del dolor. Reducción del dolor es quizás su objetivo. Y entonces, dolor lo va a medir con una escala visual análoga. Y entonces va a medir la escala visual análoga antes y después. Entonces lo va a medir en 3 momentos. Entonces va a medir la escala visual análoga al inicio del estudio, que le llamaremos visita 0. Después le llamaremos visita 0. Después lo va a hacer, digamos que al mes, visita 1, al mes de estudio. Y en la visita 2, vamos a pensar en 2 meses, a los 2 meses. Y él lo que quiere ver es cómo va a ir disminuyendo este dolor. Vamos a pensar que en la visita 1, déjenme hago esto un poquito más grande, así, que en la visita 1 será, ¿qué les gusta? Que en la visita 0 el paciente le dolía un 8. Para la visita 1 disminuye el dolor a un 5 y en la visita 2 le disminuye el dolor a un 3. Entonces, esto lo que me diría es, comparado un grupo con el otro, por ejemplo, venlafaxina tuvo este comportamiento y el grupo de placebo empezaron iguales en un 8 y no disminuyó tanto, digamos un 7, y en el otro grupo no disminuyó tanto, un 5. Pero eso ajustado a todas las demás variables que están aquí. Entonces, esto va creando una cantidad de pacientes grande. Los estudios, que en este caso sería un estudio fase 3, porque el doctor dice que este medicamento ya está en el Seguro Social, ya tiene todo de la COFEPRIS, ya tiene absolutamente todos los datos. Lo único es que no se ocupa para este tratamiento.
Entonces, este estudio sería un estudio ensayo clínico aleatorizado, fase 3. Los estudios fase 3 casi siempre son aquellos estudios que tienen a veces miles de pacientes, a veces cientos de pacientes. Digamos que por lo menos este estudio requeriría unos 300 pacientes por grupo para llevarlo a cabo, ¿no? Para poder resolver el problema. Y entonces lo que él dice es que tengo distintos sesgos, como por ejemplo el sesgo de detección. El sesgo de detección quiere decir que yo voy a medirlos en momentos distintos. Entonces, yo lo que tengo que garantizar es que a todos los pacientes que ingresen en el estudio sean detectados en el mismo tiempo, en el mismo momento y con las mismas características. Quizás para lograrlo, una de las maneras que se puede hacer es el cegamiento. El cegamiento va a lograr que yo pueda hacer ese tipo de circunstancias. Pero ojo, que tengo que estar completamente seguro que no se vaya a enchocar el estudio con estas maniobras periféricas que puedan ser analgésicos y que el sujeto los pueda tomar previamente. Ojo, que estos medicamentos son medicamentos de venta libre, que todos tenemos en la casa. A veces todos tenemos más naproxen que leche, ¿no? En el refrigerador. Entonces, hay que verificar que los pacientes no estén tomando uno y el otro porque puede ser que no encontremos diferencias, pero no porque no sirva el medicamento, sino diferencias porque el paciente se está tomando por sí solito los medicamentos, ¿no? Los analgésicos. Y entonces, aquí viene otro sesgo. Este sesgo me lo han preguntado muchísimo, que es el sesgo de transferencia. Este tiene que ver con la pérdida de personas por reacciones adversas al medicamento. Entonces, puede ser que yo esté en el grupo placebo, yo sea de estos pacientes del grupo placebo, y ¿qué creen? De repente, ay Dios, de repente estos pacientes del grupo placebo, al no ver diferencias, al no ver mejoría, lo que hace este sujeto es que se cambia de carril, ¿no? Y entonces muchos de los pacientes con placebo dicen, este medicamento no me está funcionando y me salgo. Y entonces puedo tener pérdidas en un grupo más que en el otro. El ejemplo, digámoslo, imagínense que sí funciona la venlafaxina, y entonces estos pacientes que se están tomando el medicamento quedan muy contentos. Es un antidepresivo. Entonces, no nada más están felices porque les quitó el dolor, sino están felices porque tienen la pastilla milagrosa del cariño y de la comprensión. Y entonces, aquí de los 400 pacientes que metió, los 400 terminaron. Pero en el grupo de placebo, además, estaban bien deprimidos, bien tristes, nada les importaba, y quedan 300 pacientes. Entonces, cuando sucede esta acción, entonces hay un sesgo que se llama sesgo de transferencia. Y entonces, muchas de las ocasiones en el sesgo de transferencia hay algunas industrias que son tramposas, ¿no? O sea, tramposillos desde chiquillos. Y entonces, la trampa podría ser como algo así como, vamos a inflar los datos y en lugar de meter 400, vamos a meter 450 para las pérdidas. Aunque yo infle los datos, no me va a ayudar a tratar con las pérdidas. Las pérdidas deben de ser tratadas con un análisis que se llama análisis de intención a tratar. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, se llama de intention to treat analysis o de intención a tratar. Y entonces, cuando hago estos análisis, además de hacerlos tal cual, tengo que hacer un análisis por protocolo. Solamente analizar, análisis de intención a tratar, que significaría que si entraron 400 aquí en la visita cero, yo intento evaluar a los 400, ¿no? Como si ellos como si llegaran hasta el final. Si no tengo los datos, tengo que decir que ellos van a estar en el peor escenario disponible. Ellos van a ser los que siguieron teniendo dolor a lo largo del tiempo. Y la otra manera de evaluarlo sería el análisis por protocolo. En este análisis por protocolo, lo que se busca es que solamente se tomen en cuenta los datos de aquellos que se lo tomaron exactamente como era.
no aquel que se le olvidó una pastilla de repente, por ejemplo, este medicamento se toma una vez al día, ¿no? Cada 24 horas, por las mañanas, en ayunas. Y entonces podría ser que alguno de los pacientes no se lo tomó en el tiempo estipulado y entonces tendría que salir. Para el análisis por protocolo, solamente se van a tomar en cuenta los pacientes que se lo tomaron a pie puntillas, ¿sí? Y entonces vean ustedes todas las dificultades que pueden tenerse para un ensayo clínico. No digo dificultades porque todos los estudios tienen las mismas dificultades. A lo que voy es que estas dificultades no pueden ser atendidas por el médico que está haciendo el estudio. En este caso, el buen amigo Brito no puede hacerlo en su hospital con sus pacientes, sino tendría que invitar a otro lugar donde él no esté trabajando para no incurrir en aspectos éticos, ¿no? Para no incurrir en aspectos de, híjole, es que no le puedo dar el analgésico porque si no se me va a chocar el estudio. Entonces, esto hace que estos estudios sean poco factibles para ser realizados, por lo menos para la maestría, ¿no? Estos son estudios que se los dejamos para el doctorado, para que se puedan llevar a cabo entre varios centros. Y entre varios centros, tener un investigador principal que está, digamos que teniendo la idea e invita a otros hospitales y los otros hospitales lo pueden llevar a cabo, ¿no? Entonces, esta es una de las dificultades, pero sin duda es lo que yo más he visto en mis años de profesor, es que casi todos queremos hacer de entrada un ensayo clínico aleatorizado, cegado, donde nadie sepa qué medicamento se está dando, donde tenga una persona que le esté dando en un sobre cerrado el medicamento, ¿no? Entonces, yo lo que les diría es, tengan cuidado. Yo lo que les diría es quizás hacer estudios observacionales, por ejemplo, en estos pacientes con osteoartrosis de rodilla, yo lo que haría, mi mal consejo sería no hacer un ensayo clínico aleatorizado, sino, por ejemplo, hacer una cohorte, y en esta cohorte lo que puedo hacer es justo como lo veíamos hace rato, hacer distintas mediciones de cuál es el dolor y después hacer ajustes dependiendo del estado cronométrico para poder decir cuáles son los factores de riesgos asociados a la persistencia de dolor de nuestros pacientes. Cabe mencionar que aquí, de manera observacional, también podríamos ver cuál es el efecto de algunos medicamentos. Entonces, yo les iría preguntando a los pacientes si toman naproxen, si toman algún otro antidepresivo tricíclico, además de venlafaxina, ¿no? Entonces, yo podría hacer la evaluación de todas estas y finalmente el efecto final que pudiera ser el dolor. No hay gran variación a lo que se está buscando, pero sí podría, uno, no incurrir en aspectos antiéticos y sí podría estar en mis manos terminar el estudio en tiempo y forma, por lo menos en los próximos 2 años para el ingreso a la maestría del doctor Brito. Pero después veamos qué fue lo que pasó. Después de lo que pasó es que fue a hacer una búsqueda en PubMed, utilizando el acrónimo PICO, lo cual está adecuado, porque para los estudios de causalidad se tiene que utilizar la palabra PICO y para los estudios de prueba diagnóstica o de proceso se utiliza el acrónimo PIES. Entonces, el acrónimo PICO tiene que ver con pacientes de osteoartrosis de rodilla. Si fuera una prueba diagnóstica, sería igual la P de pacientes. Aquí él pone el uso de venlafaxina, ¿sí? Cuando se trata de un estudio de prueba diagnóstica, aquí lo que se busca es la prueba diagnóstica innovadora. La I en este caso es de innovador, ¿sí? Y después él lo compara contra un placebo, que ya habíamos dicho cuáles son las características del placebo, que sea exactamente igual, que la caja sea exactamente idéntica. No puede ser, no se la puedo dar en pastillitas, sino que la caja que yo le doy de uno sea exactamente igual a la caja que le estoy dando del otro lado. Y entonces aquí puede tener aquí un placebo.
en el caso de los estudios de prueba diagnóstica, el acrónimo PIES, la E se trata de el estándar de oro. Y en esto él dice outcome o resultado, en donde él está hablando de reducción del dolor. Entonces, para el caso de los estudios de prueba diagnóstica, ¿sí? La S es sensibilidad y especificidad. Ok, y entonces él habla sobre, él aquí hace una justificación al respecto y dice, bueno, los americanos, los reumatólogos americanos, les gusta utilizar duloxetina para disminuir el dolor en pacientes con relativa mejoría. Y entonces él dice, bueno, ¿qué tal que yo utilizo un medicamento de la misma familia, pero que tengo yo en el instituto? ¿No? ¿Por qué? Porque el mecanismo de acción es similar. Entonces, y ese sí lo tengo. Entonces, por eso fue que a él le surgió la idea. Aquí, una de las cosas importantes sería que él nos dijera qué tanto es tantito. Por ejemplo, aquí le llama disminuir el dolor. ¿Cuánto le disminuyo? ¿Cuánto es la disminución del dolor? ¿Cómo se midió? ¿Cómo se midió en esos estudios el dolor? Escala visual análoga, utilizaron alguna otra manera de medir el dolor, con frecuencia cardíaca, con sudoración, ¿no? Entonces, él en su justificación lo que tiene que empezar a hacer es empezar a ser un poquito más amplio y más directo a lo que está diciendo, ¿sí? Entonces, aquí tiene otro problema. Él decía que la osteoartrosis de rodilla tenía muchos asegúnes. Entonces, dentro de los muchos asegúnes que tiene son todas estas cuestiones cronométricas que él propone. Entonces, todo lo que él propuso de factores de confusión, como edad, eh, tiempo de diagnóstico, todos esos factores deben de estar aquí incluidos, ¿no? Deben de estar incluidos y ver cómo se modifica la enfermedad o no. O sea, no se trata de que yo solamente ponga esa estratificación pronóstica por ponerla, sino yo debo de tener mm, los artículos que justifiquen cuáles son las alteraciones que yo puedo tener o cuáles son los modificadores que pudiera tener. No todos los modificadores son iguales, ¿no? Entonces puede ser que haya algunos en donde el peso sea importante y otros donde el peso no sea para nada importante o el estado nutricional, ¿no? Y entonces aquí queda tal cual hay estos faltantes para su justificación. Y una cuestión final de la justificación es, si yo encuentro que el medicamento, aquí está muy sencillo, ¿no? De encontrar que la faxina funcione, entonces los derechohabientes de comprobar la hipótesis, los derechohabientes van a ser beneficiados. Pero, ¿y si no encuentro? De no ser así, el medicamento ha comprobado ser seguro con mínimos eventos adversos como ¿cuáles serían los eventos adversos? Todos los medicamentos tienen eventos adversos. Aquí habría que preguntarse cuál de esos eventos adversos sería
el que este paciente podría tener, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es un balance de riesgo-beneficio, en donde dices, bueno, si no funciona, los riesgos que tengo son muy pocos. Y entonces él empieza a hacer su búsqueda con palabras mesh. Muy bien. Las palabras mesh, que son Medical Subject Headings, ¿no? Que son parte del vocabulario controlado de la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos de Medicina. Y entonces él utiliza las palabras mesh y va poniendo una palabra mesh por una aquí. Por ejemplo, empieza con knee osteoartrosis, que es una palabra mesh como tal, y la manda a su mecanismo de búsqueda con el booleano AND, con la palabra booleana AND. Chequen ustedes que no cayó en la trampa de meterse en estos apartados. Entonces, es muy fácil caer en la trampa de darle aquí algún tipo de clic. No lo hagan, colegas, no lo vayan a hacer, porque uno le da clic ahí y se pierde en el infinito. Y después le pone el medicamento, que es el hidrocloro de venlafaxine, y aquí te pone la explicación. Él lo junta con el término booleano AND. Según él, ya sabía él que no funcionaba, pero que no había nada, pero vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y después pone clinical efficacy. Yo no pondría clinical efficacy. Yo aquí lo que pondría sería de una vez pain, que era justo lo que hicimos aquí cuando le cambiamos. Él le había puesto reducir el dolor o algo así le había puesto, y yo le dejé solamente dolor. Entonces, yo para el mecanismo de búsqueda, yo solamente me quedaría aquí con osteoartritis, venlafaxine y dolor. No treatment outcome, ¿sí? Que fue lo que aquí pasó. Esto lo puede echar a perder todo. Entonces, yo, uno de dos, o lo dejo solamente con osteoartritis, venlafaxine, y después lo limito por ensayos clínicos, ¿sí? O solamente le pongo pain, que fue lo que le pasó, ¿no? Entonces, aquí vean que le queda tal cual, ¿no? Mejor puso pain como palabra mesh. Puso osteoartritis y después puso venlafaxine y le puso pain. Aquí ya le da, no nada más eso, sino que escogió yo creo que no le salió absolutamente nada, y aquí lo que hizo fue poner todos los inhibidores de la captura de serotonina. Entonces, dentro de los inhibidores de captura de serotonina, puso osteoartritis y ahora dolor, para tener como un antecedente indirecto de que estos medicamentos pudieran funcionar. Y entonces, ya con eso, le salieron dos resultados. Y entonces, los dos resultados que le encontraron es un estudio que dice duloxetine para el manejo de dolor, ¿sí? Dolor en adultos mayores con osteoartritis, y es un ensayo clínico controlado. Nos gustaría saber más o menos qué fue lo que pasó. Esto podría ser parte de su justificación como tal y nos podría ayudar muchísimo a conocer qué es lo que está pasando. Y sin duda, con tan pocos estudios que lo avalen, o sea, nada más tiene eso. Por ejemplo, aquí tiene otra de fluoxetina. Este es un estudio, digamos que observacional. Aquí tiene, no parece asociarse, pero aquí hay una revisión de la literatura, y en esta revisión de la literatura se encuentran nada más los posibles tratamientos que se han iniciado. Es decir, tiene muy poca justificación, porque solamente hay un estudio. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que dice él. En la justificación, bueno, pues, casi todos empezamos igual, en donde pone las características de la osteoartritis. Yo esperaría que no sea tan amplio, ¿no? Entonces, dice, afecta 302 millones en el mundo. En el IMSS, todas las enfermedades no transmisibles representan una tasa de 169 por cada 1000 derechohabientes, y ahí entran todas estas. Yo lo que esperaría es que él me dijera la osteoartritis como tal
cuántos representa, cuántos por 1000 derechohabientes, para ver la factibilidad del estudio. Entonces, esta parte de aquí, que pareciera que es un choro, aquí lo que me permite ver es la factibilidad del estudio. ¿Cómo que la factibilidad del estudio? Sí, es decir, si voy a tener los pacientes suficientes para responder la pregunta. Y esta es una de las cosas que les piden en su examen de ingreso a la maestría. Entonces, él tiene aquí en la mente, dice, hay 302 millones de personas en el mundo, sí, pero yo quiero saber cuántas hay en tu unidad de medicina familiar. Entonces, ese es uno de los primeros apartados que tienen ustedes que llevar a cabo. Déjenme poner un poquito de luz. Parece que ya está amaneciendo por acá, empieza a amanecer acá por su casa. Va mejorando la luz, ¿verdad, amigos? Entonces, aquí pongan si voy a tener pacientes suficientes para terminar el estudio. En lugar de poner esto de aquí, de las enfermedades musculoesqueléticas, pongan cuántos pacientes con osteoartrosis de rodilla, ¿sí? Hay en la 28. Para más o menos darnos esta idea. Las rodillas son algunas de las articulaciones más comúnmente afectadas en esta patología, presentando una prevalencia del 12% más 6, caracterizadas por la degradación. Ok. Sí, pero yo no sé si esto es más bien forma parte de los antecedentes. No creo que forme parte de la justificación. Esto es como más general. Entonces, estos son antecedentes como tal de la tesis, no justificación. Esto probablemente sí. A medida que la osteoartrosis de rodilla progresa a través de las décadas de la vida de un paciente, es probable que se traten con diversos fármacos e intervenciones no farmacéuticas. Yo creo que aquí habría que poner que a medida que la osteoartrosis de rodilla a través de las décadas de la vida, ya tiene que empezar a hablar del dolor. Entonces aquí dice, provoca dolor, el cual se va incrementando. Pero además de que dice que provoca dolor, tiene que decir cuánto dolor. Y ya nos tiene que empezar a decir cómo se mide en la práctica clínica, ¿no? Entonces, ¿cómo lo escribiríamos nosotros? Bueno, lo escribiríamos diciendo así. A medida que la osteoartrosis de rodilla progresa a través de las décadas de la vida, se va provocando dolor medido por la escala visual análoga, el cual en promedio es de un 5 a los 2 años del inicio de la enfermedad. Y incrementa un punto cada año. Estoy inventando. Es que soy pediatra, entonces los pediatras nada más vemos dolorcitos de panza que se curan con un poquito de paracetamol, ¿no? Incrementa un punto cada año. Ok. Sí, entonces aquí lo que tienen que decir es qué tanto es tantito, cuál es la percepción, cuál es el problema con el dolor en estos casos. Es probable que se traten con diversos fármacos o intervenciones no farmacéuticas. Tenemos que los inhibidores de la recaptura de la serotonina y la norepinefrina han mostrado eficacia en el tratamiento del dolor crónico de la osteoartrosis de la rodilla, que se usa en combinación con AINE. Ok, aquí tienen que poner cuánta es la disminución. Ahora, fíjense ustedes que aquí nos está enseñando que efectivamente estos pacientes tienen
estos medicamentos, inhibidores de la captura de la serotonina y acompañados de AINES. Eso tiene que quedar muy claro porque probablemente dentro de las maniobras periféricas esté este uso de naproxen y paracetamol o de voy a quitarle paracetamol para que solamente tengamos AINES dentro de los tratamientos. ¿Sí? Y entonces, probablemente lo que yo tenga que hacer es, si no tengo placebo y no sea o una opción que puedo yo tener, es que en lugar de placebo, dale un AINE. Darle un AINE en caso de dolor. Entonces, a uno le doy el medicamento, a otro le doy AINES en caso de que vayan presentando dolores. Son muchas opciones las que se pueden llevar a cabo para poder solucionar este gran problema que tiene aquí con un ensayo clínico de estas características. Entonces, tiene que ver cómo se miden los AINES. Y aquí estábamos, ¿no? Hay que evaluar de cuánta es la disminución. Esto es quizás uno de los aspectos más importantes que podamos decirlo. ¿Por qué? Porque de eso depende el cálculo de tamaño de muestra y de eso depende muchas otras cuestiones que tienen que ver con la factibilidad del estudio. ¿Sí? Ella aquí pone finalmente que la venlafaxina es exactamente igual del mismo grupo de un ensayo clínico que se presentó y que obviamente no hay ensayos clínicos previos. Por lo que se propone este proyecto de investigación para valorar dicha relevancia clínica sobre disminuir el dolor, el deterioro funcional, que pudiera ser pudiera yo tener aquí arriba dolor, función, e incluso podría hablar yo de progresión. ¿Ok? ¿Sí? Disminuir el deterioro funcional, mejorar la calidad de vida. Si aquí, este es un clásico. Por ejemplo, mejorar la calidad de vida, a veces sí es muy importante, pero si yo pongo ahí en justificación calidad de vida, acá arriba le tengo que poner calidad de vida. Y el problema de la calidad de vida, lo voy a poner en inglés, quality of life, es que algunas de las mediciones de calidad de vida internacionales no se aplican a las nacionales. Entonces ahí hay que ver si solamente fue un buen deseo de la calidad de vida o si en realidad es algo que yo voy a medir. En la justificación solamente se pone lo que yo voy a medir, no se ponen todas las cosas que yo me pueda imaginar. ¿Sí? Entonces, bueno, este fue una primera versión de cómo evaluamos los estudios, digamos, de manera de seminario, en donde uno expone sus ideas para que otros las escuchen. Ahorita fue muy parcial porque nadie me estaba, no iba a decir molestando, pero no molestando, sino nadie me estaba interrumpiendo. Y entonces, eso lo que provoca es que yo me voy haciendo un análisis de lo que yo veo. Lo que yo veo es que quizás el buen Brito sea un Nobel torero que debatiendo, dice Sola, ¿sí? Sin embargo, la parte interesante es que muchas veces uno como novillero, como residente, como joven, lo primero que uno quiere hacer son ensayos clínicos hasta que descubre que hay un montón de sesgos y un montón de cosas que se tienen que hacer para poder hacer un ensayo clínico. Y muchas de las ocasiones estos ensayos clínicos de ninguna manera son viables para hacer en la práctica clínica. De hecho, los ensayos clínicos casi todos son hechos por la industria farmacéutica porque cuestan mucho dinero, ¿no? O sea, se requieren mediciones estandarizadas. Por ejemplo, nada más para la escala visual análoga se requieren, digamos, cintas adecuadas, que todas estén estandarizadas al mismo tiempo, a la misma condición.
tienes que hacer estudios de antes y después para ver si los pacientes entienden qué es eso de medir la escala visual análoga. Entonces, no está fácil, no es un estudio sencillo. Yo creo que no es un estudio para una maestría. Quizás sea un estudio para un ensayo, para un doctorado, o quizás sea un estudio que uno lo va a hacer ya que está perfectamente bien hecho, ¿no? Y lo propone con alguna otra, con algún otro, este, de alguna otra manera con otros investigadores y con más dinero, ¿no? Entonces, ahora lo que voy a intentar hacer es contestar algunas preguntas de aquí del chat, ¿no? Entonces, aquí, bueno, pues muchísimas gracias a los que se levantaron. Alejandra Pérez, buenos días, muchas gracias. La doctora Bonilla Reina, ¿no? Dice que buen audio, muchas gracias, se escucha todo bien, todo bien. Alejandra Pérez, si se escucha, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Dice, Alinka, el estado mental, aquí hay una buena, ¿eh? Dice, el estado mental, ahora dice, yo no nada más se eleva, sino que ahora lo que voy a hacer es agregarle un mini mental test. Esto es muy importante porque aquí lo que te están diciendo es que quizás puedas hacer una corte en donde puedas evaluar los medicamentos que no le das tú, sino se lo dan los colegas, el número de medicamentos que ellos mismos toman para ver la cantidad de AINES que van tomando y puedes hacer evaluaciones con un mini mental test, puedes hacer evaluaciones para ver si los pacientes tienen depresión, ¿no? O sea, puedes hacerlo de manera observacional y sacarle una cantidad de datos riquísimos a tu tesis. Y con eso vas a graduar no nada más a un residente, vas a graduar a 5 o 6 residentes, porque un residente podría evaluar, por ejemplo, podría evaluar depresión, otro podría evaluar escala visual análoga, otro podría evaluar, como dice Alinka, en el mini mental test, ¿no? Entonces aquí Axel Brito dice, quizás alguien ya le esté dando la venlafaxina en tu hospital, ¿eh? O sea, de repente hay médicos que así son, ¿eh? Son entrones y dicen, pues ese medicamento funciona y nadie lo ha probado y yo se lo doy. Pues igual, y ahí pudieras evaluarlo también, ¿no? Galaxy A70 dice que fue un error de dedo. Dice, José Luis García Castillo dice, en este tipo de estudios, ¿cómo garantizar que los pacientes se tomen el fármaco? Gran pregunta. Ese es un gran problema de los ensayos clínicos aleatorizados hechos por nosotros mismos. ¿Cómo se garantiza? Bueno, hay distintas maneras de garantizarlo. Uno es el conteo de fármacos y dos es los niveles séricos. Tomarle sangre para evaluar que los niveles séricos de la venlafaxina sean mayores que los del placebo, para garantizar que eso lo tenga. Entonces, ahí nuestro buen colega va a tener que esforzarse muchísimo para poder hacerlo. Y ese es un punto que yo creo que hace que este estudio no sea factible para hacerse como un ensayo clínico aleatorizado. Nos quedan 2 minutos. Y, mire, por ejemplo, aquí Lara Pineda dice, estar deprimido puede ser un factor de confusión. Claro, cuando uno está deprimido, hasta un dolor de muela le duele más, tienes toda la razón. Y él podría hacer, por ejemplo, si hiciera esta corte, él pudiera hacer otro estudio donde evalúa la depresión contra la percepción de dolor. ¿No? Dice, no se la tapa, no entiendo la pregunta. Debemos de invitar mucho a la población y la intervención, un solo medicamento, una sola prueba. Me gustaría checar así el mío. Gracias. Seguramente lo vamos a hacer, estimado Luis Enrique Vasconcelos, con mucho gusto. Y si no, tienes a un cuate que se llama Demon, que es el que va a estar contigo. Si no sabes quién va a ser tu colaborador, el que va a estar haciendo contigo, luego entonces, puede debatir contigo. Ahora, no olviden que si dejan de hacer sus tareas, si no las mandan, si no están mandando sus tareas, los vamos a tener que depurar. La razón es porque somos 120. Somos una comunidad de 120 estudiantes y entonces a los cuales vamos a tener que seleccionar a los que estén más interesados, a los que estén trabajando más. ¿Por qué? Porque este es un acto de pares
que no les están pagando nada, que no les van a dar ningún reconocimiento más que un aplauso en el grito de independencia del siguiente año, ¿sí? Entonces, los vamos a tener que depurar para trabajar con menos, para trabajar con los que sí estén respondiendo. Esto además es un mecanismo que nosotros tenemos para evaluar quién va a poder entrar a la maestría, donde en la maestría es verdaderamente una mayor velocidad de trabajos. Entonces recuerden que si dejan de hacer más de 2 tareas a partir de ahorita, van a ser depurados, o sea, los vamos a tener que cortar, les mandaremos un recordatorio en la primera y después los depuraremos. Les recuerdo que solamente hay 30, ¿no? Solamente hay 30 lugares, entonces por eso es que vamos a buscar a los 30 mejores. Los 30 mejores, uno, es aquel que le está echando más ganas, y dos, es el que tenga proyectos de mayor intensidad. Aquí tengo una más de Jamie, ya son las 8, ya se me acabó el tiempo, pero voy a acabar solamente con la de Jamie. Dice, en el artículo 71 de la Ley General de Salud nos indica cómo usar un medicamento en investigación, las indicaciones, dosis, vías de administración, y menciona que se debe obtener el dictamen de los comités de investigación. Sin duda, este proyecto tiene que pasar por el Comité Nacional de Investigación, sin duda alguna, y en el Comité Nacional de Investigación tiene 3, tiene el de bioseguridad, tiene el de ética. En el apartado de ética es donde más problemas puede tener este proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque a la hora de limitar los AINES puede ser ahí un problema ético, ¿no? ¿Qué tal que al inicio algunos tengan depresión y tengan que tomar algunos medicamentos como inhibidores de la captura de la serotonina, ¿sí? Y en su caso, el representante legal. Esas son las causas por las cuales los ensayos clínicos son sumamente difíciles. Va a tener que entrar a la COFEPRIS para poder llevarse a cabo como tal. Entonces te va a costar 6,500 pesos meterlo a la COFEPRIS. Entonces, ve pensando si hacer un ensayo clínico es una buena idea o no es una buena idea. Galaxy Note, otra vez, podría repetir los comentarios en YouTube porque tuve problemas con la conexión. Sí, estos videos, los que hacemos es que los subimos a YouTube y en la parte de abajo del YouTube, viene un lugar donde se hacen los comentarios. Ahí es donde quisiéramos que ustedes hagan todos estos comentarios para que a todos nos sirvan, para hacer comunidad. Porque hay algunos que están conectados. Tenemos 121 cuates que están conectados en este momento, pero puede ser que alguien no se haya conectado o quizás no haya captado las ideas que vertimos y que tengan que regresarse, ¿no? Después aquí dice Ernesto, muchas gracias, buen día, ¿cuál es el mínimo de pacientes a estudiar? Ahí vamos a tener una clase específica de cálculo de tamaño de muestra. Ahora me queda más claro, es mejor tener una base con otro tipo de estudios que permitan, claro, en México estamos en pañales, nos hace falta muchos estudios para ver cuáles son las bases antes de pensar en saltar en ensayos clínicos. Entonces, yo les propongo que hagan estudios observacionales, que hagan estudios de corte en donde puedan darle seguimiento a los sujetos. Bueno, tenemos, alguien está pidiendo un currículum vitae, claro que sí. Yo soy casado, tengo un hijo y tengo un perro que está aquí echado. Es todo mi currículum. ¿Podemos aplicar 2? Sí. Bueno, tenemos un montón de preguntas más, pero ya los dejo porque ya está la siguiente panelista, ¿no? Entonces, no sé cómo le voy a hacer. Déjeme preguntar, ¿no? Déjame preguntar rápidamente qué es lo que sigue. Discúlpenme, estoy aquí y aquí le pongo ya acabé a Valeria. Según yo, ya tienen clase como tal. A ver. Los que siguen. Aquí dice, bueno, yo en lo que me dan instrucciones de qué es lo que pasa, aquí voy a seguir contestando preguntas. Y entonces dice,
no todos, esta es buenísima también de Sandra, que tiene que ver con la justificación del estudio. No todos los pacientes tienen indicación. Depende de los antecedentes cardiovasculares, depende de no sé qué, no sé cuánto. Aquí entonces ya tengo yo, ahora, déjame preguntar qué hago. Ajá. Ahora tienen clase. Ajá. Entonces, todavía no llega su profesora, la que sigue. Entonces voy a seguir respondiendo. Voy a seguir respondiendo preguntas. La siguiente pregunta dice, no todos los pacientes tienen indicadores, creo que esta ya la respondí. Entonces, no se puede dar placebo en pacientes con dolor. Es decir, igual y tu comparador es el número de veces que están tomando algún otro medicamento. Pero la idea es que no puedes quitar dolor con un antidepresivo, ¿no? Entonces, hay muchos chistes al respecto. Después dice, Marta Patricia, dice, hola, buenos días, sí, claro. Eh, Perfecto, ya me llegaron a salvar. Entonces, la que me llegó a salvar es, yo dejo de grabar para empezar, ¿no? Entonces, aquí voy a dejar de grabar. Y entonces no me queda más que despedirme. Muchísimas gracias y no olviden dejar sus comentarios. No olviden que si dejan de hacer más de 2 tareas a partir de ahorita, les vamos a dar clank y los vamos a dar cuello. Entonces, yo aquí me despido. Muchas gracias.